Hola, muy buenas noches. Damos inicio a una nueva entrega de opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada domingo aquí en Opiniones. Hoy tendremos un debate sobre la actualidad sociopolítica de nuestro país y nos acompañan Virgilio Félix, quien es politólogo, asesor político, comunicador; Yuri Enrique, quien es abogado, político y comunicador; y también nos acompaña Juan Mejía, quien es economista, igualmente político. Con ellos conversaremos sobre la realidad. Vamos a debatir sobre los temas de cómo anda la economía, cómo anda la realidad política de nuestro país y todos esos temas que hoy nos interesan y que, por supuesto, son principales en nuestra agenda nacional. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones de mucho interés. Antes de dar inicio, quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones. Sin más preámbulos, iniciamos dando un vistazo a las noticias. Bueno, y ya con nosotros nuestros invitados de hoy para este debate o panel sobre el contexto y la realidad sociopolítica de la República Dominicana, a propósito de que falta un mes y poco para completar el segundo año de gestión del actual presidente Luis Abinader. Y damos la bienvenida a nuestros queridos amigos Virgilio Félix, Yuri, buenas noches. Yuri Enrique, y presentamos a Juan Ramón Mejía, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo, economista, y se, ¿verdad?, incursiona en los temas políticos. Le damos la bienvenida a Opiniones. Gracias. Vamos a debatir sobre estos temas desde ámbitos litorales y contextos distintos. Y lo primero que quisiera preguntarles es, desde su percepción o desde su óptica, ¿cómo ustedes valoran la realidad sociopolítica de este momento que vive la República Dominicana? Vamos a darle, ¿verdad? Vamos a darle en el día de hoy la palabra a nuestro invitado que viene por primera vez a Opiniones, Juan Ramón. Muchas gracias, un placer, la verdad, compartir esta mesa con estos veteranos políticos y de los medios de comunicación. No, básicamente la República Dominicana no escapa a lo que sucede en el mundo completo. Venimos de una pandemia, de un periodo de confinamiento social, donde comenzaron a surgir una serie de cambios y donde las políticas económicas mandatorias fue una expansión de la masa monetaria en todos los ámbitos, con la finalidad de dinamizar la economía, basado en que se había restringido la economía en todos los países. Eso trajo como consecuencia que ahora tengamos una segunda etapa en la que se ha generado una inflación por la presión monetaria, por el exceso de circulante en los medios circulantes en el mundo, y todas las economías ahora están tomando políticas restrictivas. Han aumentado los tipos de interés de todos los bancos centrales del mundo prácticamente, y eso traerá como consecuencia una estanflación, o sea, un periodo en el que el crecimiento será nulo o habrá un decrecimiento de las economías, y tendremos una inflación que no es solo provocada por el exceso de circulante, como en principio era, sino que se detonó en enero o en febrero un nuevo ingrediente, que es la guerra de Ucrania y Rusia, que son dos países que son muy importantes en la producción tanto de granos como de combustibles, como de petróleo, gas natural. Es el mayor suplidor de gas natural de toda Europa, Rusia, y esos son fenómenos que sin duda genera inflación a nivel mundial. Es un ingrediente adicional para eso. Hemos visto que en los procesos electorales en toda América, incluyendo Estados Unidos, prácticamente en todos ha habido un cambio de partido en todos los procesos electorales, porque la población, en sentido general, cuando se ve con problemas, pues la persona de a pie, la persona humilde, que no entiende de Putin, no entiende de Ucrania, no entiende de Rusia,
lo que entiende es que no puede llevar la comida, el sustento a su familia. Y realmente se ven las reacciones. Vemos en América que está habiendo un cambio hacia total la izquierda. Hacia la izquierda. Y realmente es algo que está pasando en prácticamente todo el mundo. Se están generando cambios. Aunque el líder de ustedes ha dicho que la inflación en República Dominicana, y de eso hablaremos más adelante, me gustaría escuchar tu opinión sobre ese sentido de que es una de las mayores o la mayor en América Latina. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a escuchar la opinión de Virgilio. Bueno, primero, gracias, Leni. Esta es mi casa. Yo vengo aquí con cierta regularidad. Ya habitué de opiniones. Exactamente. Bueno, soy integral. ¿Sabes? Tú estás usando el lenguaje inclusivo. Mira, pues bien, yo creo que la situación, el panorama social, económico, político, qué bueno que está aquí Yuri. Y don Juan Ramón también, vamos a hablar de economía. No quiero decir don para que no me den un insulto, pero aparte que debe ser familia mía porque es Mejía. Mira, la verdad es que lo que está pasando en la actualidad con respecto a la economía mundial llama mucho la atención y se traduce a lo que en la política hoy, ¿verdad? Se quiere denotar. Andan campañas de precio diciendo que se sube, que no se sube, líderes políticos que dicen que ha sido gestiones incorrectas del gobierno, pero ellos en sus otras crisis o en sus crisis menores anteriores tomaron decisiones muy parecidas a las que se están tomando ahora mismo. Lo que sí es verdad es que esto es una época de prueba y error. Los economistas están tratando de ver qué pueden hacer para ajustar los valores del mercado. O sea, no es solamente quitar circulante del medio, sino hay que utilizar las dos escuelas. La escuela de John Maynard Keynes, ¿verdad? Una de las escuelas que dice que el Estado debe ser el promotor, y la otra escuela del mercado, de la aplicación de la ayuda a las empresas, ayuda a las corporaciones, la otra es asistencialista. Bueno, esas dos escuelas, una combinación de esas dos escuelas económicas, las dos grandes escuelas económicas del mundo, es la que va a tener el resultado para que la sociedad sienta el bienestar. La verdad es que es un gobierno que está comprometido con el trabajo, con la sociedad, desarrollar mejor y bienestar social. Y para el entorno global que tiene, yo entiendo que la República Dominicana lo está haciendo súper bien, muy bien. Es una isla de 48 mil kilómetros cuadrados, tenemos 10 millones de habitantes, un poco mal contado, porque debemos contar unos cuantos extranjeros que están acá, pero estamos hablando de un país con límites, unos cuantos muchos, pero es un país con límites y que está haciendo muy bien, que ha sido premiado por un manejo de una pandemia, que muchos criticaron, todas las vacunas, los precios, aquí se armó todo tipo de crítica constructiva, destructiva, malsana, de parte de sectores de la oposición, y al final, bueno, los organismos internacionales han dicho, ahora el manejo económico también. Hemos tenido una gran parte del empresariado por parte de la producción nacional, por parte del desarrollo de la empresa, en la reiniciación de la zona franca, que supuestamente, según algunos líderes de la oposición que en el gobierno cerraron y acabaron con las zonas francas, ahora con un giro de nuevo, 200.000 empleos activados en la zona franca. Es un buen inicio. Yo creo que el gobierno está haciendo lo mejor que puede con respecto a la crisis mundial. A propósito de la vacuna, a mí me llamó la atención porque las vacunas estaban supuestas a vencer ahora en el mes de julio, ¿verdad? Sí. Se ha anunciado una prórroga y es importante que las personas que nos ven tengan conocimiento de que estarán vigentes hasta octubre. Así que darle seguimiento a ese tema. Yuri. Bueno, yo creo que por lo que bien analizado Juan y Virgilio, la sociedad dominicana vive en un estado de impaciencia, digamos, porque busca, ¿Cómo así? bueno, porque busca respuestas a sus necesidades cotidianas que se ven, digamos, embestidas por la situación económica y también por la salida de una pandemia en la que el confinamiento afectó profundamente, digamos, los patrones conductuales de la gente, y eso varía tu método inclusive de pensamiento. Y eso también influye en cómo la gente se siente, ¿no? ¿Qué es lo que la gente está mostrando en la calle?
En el aspecto económico, nosotros pudiéramos hacer diversas críticas, pero también es verdad que ninguna de las dos escuelas que ya ha mencionado Virgilio, la de Keynes, la de Friedman, e inclusive nos pudiéramos ir más atrás a la de Adam Smith, ninguna tiene una solución, digamos, directa a esta situación, a esta Porque no la coyuntura, conocían. correcto, a esta coyuntura en la que nosotros estamos viviendo. Pero sí creo que tienen que haber medidas mucho más claras por parte de las autoridades actuales en el sentido de la inversión en términos económicos para la producción nacional. No solamente en los sectores agrícolas, aunque hay una ley de tasa cero ahí, de arancel, que ha sido bastante criticada por amplios sectores agricultores, pero también en temas como, por ejemplo, la construcción, que genera un círculo virtuoso de la economía, en el que nosotros hemos solicitado más de 13.000 millones de dólares en préstamos, y de esos 13.000 millones de dólares solamente se han invertido, digamos, entre COVID y protección social, unos 3.000 millones de dólares. Pero hay 10.000 millones de dólares que no estamos utilizando, de los cuales estamos pagando intereses, y que si no se invierten, entonces no tendremos una rentabilidad de ese tipo de recursos. Eso podría ayudar a que la economía se vitalice aún más y la gente entonces pueda responder, entendiendo de forma llana, como decía el profesor Bosch en Composición Social Dominicana, que el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga. Y si la economía va bien, la política va bien. Pero si la economía va mal, la política también va mal. ¿Y será esto aplicable a los tiempos actuales? Definitivamente, definitivamente. Claro. La sociedad dominicana en términos idiosincráticos no ha variado desde que ese libro se escribió. Es básicamente, digamos, hay un avance tecnológico, hay un avance social, es cierto, hay un avance material, pero la forma de pensamiento yo creo que sigue muy latente. El manejo del gobierno, hablamos del tema, sabemos que hay una inflación, digamos que global, que la mayoría de los países están expuestos a situaciones de riesgo importante en el manejo interno y externo de sus economías. Podemos citar incluso el caso de Estados Unidos, que siendo una potencia, está muy apretada actualmente con el tema de la inflación. Una cifra histórica desde hace más de 50 años. ¿Cómo podemos nosotros evaluar desde esa óptica el impacto de la inflación en el ámbito político, en la coyuntura actual del escenario político dominicano? Los presidentes, el presidente hizo una anécdota sobre la cumbre cuando estaban, y ellos se llamaban los presidentes latinoamericanos los sobrevivientes, los presidentes sobrevivientes, porque la verdad es que la combinación es la tormenta perfecta, lo que se ha armado. Estamos hablando en Estados Unidos de una inflación de un 8%. Aquí ronda el 9.2, creo, son los últimos valores que vi. El último trimestre ahora bajó un poco, bajó unas cifras según lo que viene ahora con el Banco Central, pero la verdad es que en España es un 9 y algo. Es un asunto, Europa está viviendo una inflación de más de un 9. Es terrible lo que está pasando. Ahora, bien, ¿qué es lo que sí se está haciendo? Yo creo que se está fomentando una política de empleo, una política de ayuda social, una política de, como mandan los libritos, ¿no? Los cánones, controlando la inflación, también sacando circulante, apoyando el empleo, desarrollando negocios. Otra política interesante, aparte el subsidio a cosas como el combustible, que trabaja con el transporte y que encarece de forma significativa todo, porque el transporte y el combustible encarece el transporte y el transporte encarece todo. Virgilio, pero todo el producto y el transporte. Que el presidente estableció en aquel discurso que el combustible se iba a subsidiar hasta que no pasara de hasta que no pase, 110 dólares. Sí, pero ¿hasta cuándo será sostenible? Bueno, dice, bueno, hay una, yo espero que no pase ninguno de los pronósticos económicos que tiene alguna de las firmas más renombradas de los Estados Unidos, que dice que una de ellas dice que el petróleo lo está calculando para el segundo semestre a 130. Así aparece en sus estadísticas. La proyección a nivel, digamos, de final de cuando arrancó el año, la proyección era que llegara hasta los 140. Sí. Pero ahora están proyectando en segundo semestre de 130. Yo espero que eso no se dé. Si la tendencia se mantiene, es en ascenso. Sí, esperemos. Correcto. Pero se ha desplomado en los últimos días el precio del petróleo como básico, y eso pues nos da un poquito de oxígeno a nosotros. Beneficia a otra gente. El caso de que el petróleo esté subiendo ha beneficiado grandemente a Venezuela, ha beneficiado el régimen de Nicolás Maduro, que se ha visto con un gran tanque de oxígeno porque le ha permitido hacer política internacional y, claro,
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. No, y mejorar sus relaciones con los Estados Unidos, porque Claro. la guerra y el conflicto de Rusia entonces también le da una brecha a Venezuela, Claro, así es. un alivio que provocó, de hecho, que los Estados Unidos se acercaran de manera diplomática, pero ya hay un acercamiento. Pero en ese mismo sentido, tú preguntabas del manejo de la República Dominicana y de que el líder de la Fuerza del Pueblo había mencionado de algunos errores. Eso que él menciona de la inversión de capital. La inversión de capital prácticamente en el 2021 fue nula. En el primer semestre prácticamente no ejecutaron la política. Vemos al presidente de la República todos los días sembrando el país de expectativas, pero no cortando cinta, primeros palazos, prometiendo. No hay una ejecutoria de obras significativas que realmente generen una dinamización de la economía por esa vía. Lo del arancel cero. El arancel cero, pues obviamente nosotros estamos de acuerdo con el arancel cero. Con lo que no estamos de acuerdo es con la lista de los productos del arancel cero, porque la lista eran productos terminados. Y vimos como un presidente decía, una semana, decía, vamos a importar carne con hueso y sin hueso. Y la semana siguiente, después de mucho escuchar a la oposición y a los expertos, dijo, vamos a aprovechar que se abrió la exportación de carnes para Estados Unidos y vamos a apoyar la agropecuaria. Realmente, en este momento, el mundo tiene que mirar mucho hacia adelante sin dejar de mirar hacia atrás. No mire para atrás. Pero tiene que mirar mucho hacia adelante. Hay cierto sarcasmo en esa, Sí. esa Pero idea. te lo digo ¿por qué? Porque ahora mismo lo que está pasando en Rusia y Ucrania, Rusia es el mayor productor de urea. Urea es el principal fertilizante por excelencia. Claro. Y ¿qué están haciendo los agricultores? Están comenzando a sembrar y están sembrando utilizando menos fertilizantes. ¿Qué va a traer como consecuencia eso en el mundo? Primero, que tenemos los dos principales graneros de Europa cerrados, que son Rusia y Ucrania. Y segundo, que la productividad del resto del mundo va a disminuir por falta de fertilizantes. Y eso va a generar un encarecimiento de todos esos productos. Sí, porque va a haber menos oferta. Una hambruna. Entonces, demanda. ese era el momento en el que un gobierno tiene que poner el ojo en los sectores productivos. Gracias a Dios, la República Dominicana produce el 85% de lo que consume, pero ese es el momento de enfocarse más en eso. Lo que está pasando con la recesión va a traer como consecuencia tres cosas. La primera es que los dominicanos que están en Estados Unidos, cuando haya esa restricción del circulante, no podrán remesar tanto. Ya han comenzado a descender, de hecho. Y ya comenzaron a descender. No podrán viajar tanto. Porque Descenderá el turismo. Aumenta la tasa. Está encarecido, O varía la tasa, porque ahora la tasa ha bajado. No, pero está encarecido más de un 30% los vuelos, digamos, los que va, como dice Juan, a reducir el flujo de Por hecho de dos vacaciones. cosas, el combustible es una y la otra es Y el la turismo. falta de personal. Y la falta de circulante que va a tener Estados Unidos porque lo están restringiendo. Pero además, la zona franca de República Dominicana venden a esos países, Europa y Estados Unidos principalmente, productos terminados. Si las demandas, como Estados Unidos quiere, la logran reducir para bajar la inflación, pues nosotros seremos también afectados en nuestra zona franca. Entonces, un gobernante tiene que tener esa visión país. Juan Ramón, existe en la zona franca, porque habían el liderazgo que habían totalmente dejado de mirar al modelo de zona franca. Y en cuanto al empleo, te tengo que decir que no vale la pena crear 100.000 empleos anuales cuando tu masa económicamente activa crece en una proporción mayor a lo que crece el empleo, porque eso quiere decir que está aumentando el desempleo, la tasa de desempleo aumenta. Fíjate qué pasa. Tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Esta parte ya del empleo nos vamos adentrando en temas neurálgicos, la vamos a seguir desarrollando enseguida. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Y aquí mis invitados han querido continuar fuera de cámara, pero es aquí que tenemos que debatir los Decía temas. Juan Bosch que es más importante lo que no se ve que lo que se ve.
O sea, eso, Hay que Así hacerlo es. ver, porque para eso estamos aquí. Usted hablaba y me llamó la atención de que no podemos hablar de empleo, sino de desempleo, cuando nuestro amigo Virgilio decía que se han generado 200.000 empleos. 200.000 empleos. En zona Fíjate qué franca. pasa. Nosotros como República Dominicana tenemos unos índices de natalidad superiores a lo que tienen los países desarrollados. Nuestras familias son de 5, de 10. Eso también falta de educación. Es falta de educación, es falta de muchas cosas. Falta de familia, de unidad Oportunidades, familiar, de correcto. oportunidades. Muchas veces el plan de pensiones es el número de hijos, porque alguno saldrá bueno o saldrá pelotero. Sí, no, y lo saca de la pobreza. Y, Sí, mire, hay y yo una le voy a decir filosofía una de- cosa, hay casos donde todos salen malos, entonces Exacto. es un plan de Pe- pensiones como un poco arriesgado. Pero lo hacen así. Ahora, nosotros tenemos otro factor. Nosotros, el presidente Abinader ha hablado de que los indocumentados serán deportados. Y no me refiero a los hermanos haitianos. Me refiero a todos, porque aquí tenemos un conglomerado de venezolanos, hermanos venezolanos, que necesitan ahora mismo poder migrar, pero han desplazado a los jóvenes dominicanos y están desplazando a los jóvenes dominicanos, profesionales, médicos, de muchísimas técnicos que están desplazando. Tú vas a una tienda, a una plaza, y te encuentras en todas las tiendas que te atienden muchachas venezolanas, muchachos venezolanos, muy educados, muy buenos. Qué bueno pero ahí que entra también el tema de costo, hora, hombre. O sea, quizás estas personas, por el mismo estado de, Bueno, si de tienen un estado. desventaja que tienen, salvo que tengan un estatus regulado, que no es la mayoría, Pero tiene un- entonces hay un trabajan estatus. en un estado de desventaja. Eso es una realidad. Yuri hablaba de algo muy importante, y es el tema de las MIPIMES. ¿Cómo ha sido digamos que el apoyo del gobierno en la coyuntura actual? Porque sabemos que cuando tuvimos el estado pandémico y pospandémico, las MIPIMES, hay que reconocer, recibieron bastante apoyo, tanto de la gestión saliente como de la gestión del actual gobierno. Y tú hacías una observación respecto al manejo de las políticas enfocadas en MIPIMES. Sí, es importante tener claro que las MIPIMES son el principal generador de empleo en la República Dominicana, llegando inclusive al 90% de la generación de los empleos de nuestro país. A partir de ahí, cuando se precariza, digamos, los aportes o las oportunidades que se dan por parte del Estado, o el apoyo que se da por parte del Estado a las MIPIMES, desde préstamos o líneas de créditos muy base. O sea, estamos hablando de cosas muy sencillas como para poder salir, incluyendo ahí también el anticipo, que no es algo de ahora, es algo también desde que viene de atrás, pero que también se planteó que podría haber una posibilidad de que eso se eliminara. Entonces, eso también precariza el empleo. A pesar de que se puedan generar 200.000 empleos en el caso de la zona franca o cientos de miles de empleos en el caso de las MIPIMES, no son buenos empleos si están precarizados. Porque hay que recordar que la inflación lo que significa, por ejemplo, en un salario de 10.000 pesos, es que tienes de menos 10.000 pesos. Eso es en promedio. Pero cuando tú bajas al quintil número 1, que como establece el Banco Central, es decir, al quintil más pobre, la inflación le está afectando en más de un 30%, porque esas personas gastan más del 50% de sus recursos en transporte y comida. Y eso es lo que ha incrementado precisamente por el combustible y por la inflación en el tema de los alimentos. Decía Juan que nosotros producimos el 85% de lo que consumimos. Producíamos en pasado, porque el PMA y la FAO hace 2 semanas lanzaron un informe reciente en el que colocan a la República Dominicana en el segundo país como el de mayor desnutrición de toda América Latina. El único que está por encima de nosotros es Haití, que es el país más pobre, no solo del hemisferio, pero también del mundo. Entonces yo ¿Y creo esas que ahí cifras, tenemos... ¿Esas cifras tú crees que correspondan a 2 años? Sí, ¿O son factores que se vienen efectivamente, arrastrando? porque mira, no, corresponde a estos 2 años. Y mira, por ejemplo, un factor que influye dentro de eso, que es el desayuno y el almuerzo escolar, que no se ha logrado dar pie con bola en esta gestión con ese tema. ¿Por qué eso es de suma importancia? Porque no solamente le genera nutrición a los niños, sino que también el 43% de los hogares de la República Dominicana son hogares monoparentales, de madres solteras. Por cada niño que ellas tenían en la escuela, en la tanda extendida, se ahorraban 100.000 pesos al año. Tú dirás, Yuri, pero 100.000 pesos en el cuarto, eso es tal vez chiripa para mucha gente, pero para una madre que gana 15.000 pesos al mes, es prácticamente el ahorro de su sueldo anual. ¿Tú entiendes Entonces, que estamos- eso obedece a una mala gestión desde las actuales autoridades del ministerio o en sentido general? Yo creo que no se ha logrado
el engranaje, la coordinación. Porque de hecho ayer estaba en la provincia de Peravia. De que hay problema en el INAVIE, yo hemos visto ayer estaba, pero eso situaciones debe que han resolverse. tenido problemas con el proceso de compras. Pero eso con debe aspectos resolverse, legales claro, que pero hay. debe Eso es mala resolverse lo gestión. más pronto posible. Eso es ineficiencia. Porque afecta realmente de forma directa no solamente los índices de calidad de vida de nuestros ciudadanos, sino también la perspectiva que generan los organismos internacionales de nuestro país. Y por eso yo creo que eso debería Sí, resolverse mira, lo más pronto posible. en ese Sabemos sentido, que ha habido una situación ahí, pero debe en resolverse. ese sentido hay varias cosas. Lo primero, tenemos que orientar hacia dónde va el mundo. Y la política, la gestión de la política pública ha cambiado totalmente. No es lo mismo la política desde el ojo que todo el mundo observa y todo el mundo opina, que es la política de hoy, a la política de años donde a cualquiera ni a nadie le interesaba involucrarse ni participar. Los aparatos electrónicos, la forma de comunicarnos, incide totalmente en la gestión de la política actual. ¿Y qué pasa con eso? Simple, tú tienes una situación de que antes aquí nadie observaba el manejo del INAVIE. Por ejemplo, en el caso del INAVIE, que era un proceso que tú lo veías circulando, pero aquí nadie, como diríamos, nadie ha mirado para atrás en cómo se trabajó el INAVIE durante años aquí en este país. Entonces, ¿hay que mirar para atrás o no? No, hay que mirarlo, Pero, ahí hay que mirarlo ¿cuál sería? con los ojos de Contraloría, con los ojos de cámaras Eso de iba a preguntar, cuentas. porque ¿cuál sería la reflexión en mirar hacia atrás sobre algo que sí funcionaba? No, funcionaba y Y depende cómo donde funcionaba. más de 1.200 Depende cómo oferentes de funcionaba. MIPYMES, que Sí. es la que estamos hablando, que tenían Sí. cocinas, han ido a hacer No, huelgas frente a INAVIE precisamente algunos porque cuando no se se les hicieron está las contratando. nuevas auditorías o los nuevos requerimientos sobre cocinas, se demostró que no había tales Los que empresas se MIPYME. adjudicaron en esta Entonces, gestión. No, y en que otras fueron los que gestiones, generaron la porque situación. una Correcto. copió sobre la otra. Y yo entiendo que la gestión que están haciendo ahora mismo, que están tratando de transparentar esto, y yo creo que Víctor Castro, hay que darle la oportunidad porque le ha tocado una papa caliente. Yo no hubiese agarrado ese puesto nunca, y Víctor lo tomó con gallardía y está haciendo el trabajo que yo entiendo que hay que hacer para organizar, porque eso es muy complicado, es muy complejo lo que hace el INAVIE para desarrollarlo. Pero en otro plano, y lo que tú hablabas de la empleomanía, para no dejarlo pasar, y lo que hablaba Ramón, es lo siguiente: ¿qué es lo que se pretende manejar en los temas económicos? No se puede detener el crecimiento. Yo entiendo que fuera una muy mala gestión detener el crecimiento. Si tú no generas empleo, no generas confianza en el sector empresarial, no generas producción, tú tienes un detenimiento del crecimiento que tú tienes como país. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Controlar un poco la inflación, pero sin que eso te detenga el crecimiento. Porque cuando te detiene el crecimiento, creas pobreza. Cuando tú tienes... Esta inflación, exactamente, ahí tú creas pobreza. Ahora, si tú tienes una inflación controlada y tienes un crecimiento más o menos estable, como hemos pensado, entre un 5 y un 6, como anda ahora mismo el crecimiento, según la cifra del Banco Central, pues no estás tan mal, porque no estás creando más pobres, estás creando más riquezas para el país, aunque las riquezas y la producción y la compra le cueste un poco más a la gente. Es el jueguito económico. El tema Ahí es que están las dos en la escuelas actualidad, metidas. el propio Banco Central dice que sobre el quintil número 1 tenemos más de 50.000 nuevos pobres. Y ese es el peligro latente que se refleja en la realidad. Yo quiero... Ahora, si bajamos de un 5% de crecimiento a un 0% de crecimiento, ahí sí, como dicen en el campo, la puerca retrocede el rabo. Lógicamente. Es probable que lleguemos. Mira, yo quiero No creo. traducirle... Pero que pesimista. No, por la situación, el entorno Ojalá que no internacional lleguemos, y nacional. No vamos a llegar Pero ahí. mira, yo quiero traducir algo que él dijo en un idioma que no todos los televidentes conocen, es el quintil. El quintil 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Mira, el que viaja 5 veces al año, cuando hay inflación viaja 3. El que va 3 veces a los restaurantes a la semana, cuando hay inflación va 1. El que ahorra, cuando hay inflación deja de ahorrar, pero el que solo come, le toca dejar de comer. Y eso es lo difícil del quintil número 1, que él se refiere, que pasan a extrema pobreza Es la franja porque más- no más pueden débil. comer. Pero ¿sabes qué? Que esa franja es la mayoría de los dominicanos. Pero por eso se ha creado, hay otro y disculpa factor. Lenny, se ha creado con eso, se ha creado planes directos de incentivo.
tú Se han tienes... quitado planes no, de no, incentivo. no. Se ha puesto más planes. Hay más tarjetas ahora mismo de los planes de Supérate que lo que habían en planos en partes anteriores. Y las tarjetas están por más del doble en subsidios. Los subsidios han aumentado por más de un 50%. O sea que se ha ido compensando, como yo he dicho, con el rejuego de las dos escuelas económicas, se ha ido trabajando sobre eso, pero también se han creado incentivos a través de combos alimenticios para que la gente pueda comprarlo en los supermercados. Se ha trabajado en mercados populares. Se está trabajando... Sin lugar a duda, el gobierno ha hecho algunos esfuerzos. Ha hecho, y la parte empresarial también. Y la parte empresarial también, pero ha habido errores significativos que han cometido y cualquiera hubiese cometido algunos errores. Pero Biden ha cometido uno, dos o tres o cuantos. Y es el presidente de los Estados Unidos. Un aspecto que, y no quiero dejar pasar esta pregunta, pero un aspecto que destacan muchos, digamos que consultores o expertos en temas de análisis político, es el hecho de que no es lo mismo un gobierno al primer año, que se le sopesan muchas cosas, a un gobierno a partir del segundo año, que ya el pueblo, la sociedad comienza a hacerle un análisis distinto. Entonces, desde ese punto de vista, esos errores que usted dice, ¿cómo puede empezar a partir de este segundo año de gestión? Mira, en el ámbito político, porque ya vemos cómo se va Me gusta cuando tú te metes al ámbito político. Claro. Sin lugar a duda. Tratándose de que estoy con dos economistas. Sin duda. Abogado, Tú manejas bien los temas. Pero son políticos, ¿eh? Son economistas políticos. Pero, los mira, dos. Sin duda. Que Yuri es abogado. Sí, Yuri es Esa es abogado. economía política. Exacto. Pero sin duda, yo creo que no es el segundo año, el año en el que los partidos y los gobiernos entran en el escrutinio fuerte. La oposición y el escrutinio No comienza es a partir... fuerte. Yo me refiero a que se va observando desde otra óptica, porque el primer se año... va observando, el primer año, bueno, es el primer año, se sopesan muchas cosas, la misma inexperiencia natural de un primer año es como un bebé que va gateando, luego... da su pasito y luego camina. Entonces pasa lo mismo si lo extrapolamos al ámbito de este segundo gestión. año de gestión ha estado lleno de menos problemas en términos de la pandemia, porque el 21 fue un año ya habíamos pasado prácticamente, o sea, estábamos en pandemia, pero ya teníamos la experiencia del 2020. Sin embargo, en ese año fue que no se hizo lo que había que hacer de dinamizar la economía en obras reproductivas, en inversión. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las obras reproductivas? Cuando un gobierno invierte en obras reproductivas, normalmente toma prestado, en gobiernos como este, toma prestado. ¿Y qué tiene eso de ventaja? No tiene otra vía, tiene que tomar prestado. Está bien que tome prestado. Entonces, porque eso tenemos genera un pacto fiscal pendiente desde hace más de 15 años. O es el pacto fiscal o son los préstamos. Exacto, está bien que tome los claro. préstamos. Exacto, y lo apoyamos. Pero es bueno decirlo que está pendiente de hace 16 años. Es correcto, sin lugar es a duda. Entonces, en ese momento, eso dinamiza la economía. Pero ¿qué pasa? es el tema. El bien que queda lo pagarán las futuras generaciones, pero lo disfrutarán también las próximas generaciones. Entonces estaría bien que colaboren con el pago de ese préstamo. Claro. Pero cuando tú tomas prestado y tomas 10,000 millones, como acaba de decir él, y no hay ninguna obra tangible, no hay infraestructuras, no hay... definitivamente es preocupante. Y entonces, ya sea a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, eso le llega a la gente y la gente comienza a comprender que las cosas no van bien, y cuando miran hacia atrás ven una inversión en infraestructuras, en desarrollo, que es significativa, que gracias a la carretera del Coral hay un desarrollo extraordinario de la zona este, que gracias a la carretera de Samaná hay un desarrollo, pese a todos los problemas que pudiéramos señalarle a cada una de esas cosas. Cada una de esas infraestructuras generan un desarrollo y un bienestar para toda la sociedad que hoy está pagando los préstamos que se tomaron entonces. El problema es de los préstamos que se están tomando ahora, que lo vamos a pagar y qué bienes vamos a disfrutar. Entonces esos son errores que ha cometido este gobierno, que el gobierno no ha podido hacer una ejecutoria de gobierno adecuado, con miras al futuro, con miras a dejar y a perpetuar infraestructura y desarrollo en el país. Juan Ramón, yo creo que deben haber mejoras significativas. Ahora, lo que no se puede es oponerse a todo, porque sí, porque no y por si acaso. Eso estamos y ahí claros, viene en mi teoría el porque sí, porque no y por si acaso. Porque la oposición es experta en oponerse a todo.
a todo y se encontró en una situación complicada y difícil. Y en ni siquiera 24 meses, ni siquiera, estamos hablando de 20 meses, no se puede transformar la cultura de 20 años. Eso es. La verdad es porque es el 10% de lo que serían 20 años de cultura, 20 años de trabajo, 20 años de préstamo, 20 años de una cultura política De que desarrollo y estableció progreso. aquí y que quitó y De que desarrollo quitó y progreso tangible, material. pero bueno, Crecimiento es que algo económico. había que hacer. De crecimiento económico pero es y que de había que estabilidad hacer. macroeconómica. Yo recuerdo que en el 1996 De reducción de la pobreza en un 20%. Balaguer le dijo a Leonel, de eliminación de la Fernández, indigencia. Balaguer le dijo a Leonel Fernández, a la vieja política, le dijo lo siguiente: ¿por qué es la vieja política contra la nueva política? Esa es la batalla. Esta es la nueva política y la vieja política. Es el fin del poder de Moisés Naim. Hay una mal concepción ahí en entender que la concepción de nuevo es bueno y que la concepción de viejo es malo. No. Esa asociación semántica que se hace con lo novedoso y con lo viejo, porque se plantea lo viejo hacia el ostracismo y lo novedoso hacia lo positivo, hay que explicarle a la pero sociedad. tú eres parte de la nueva política, tú no eres parte de la vieja política. Yo quiero ser parte de la política del deber ser y de la correcta. Cuando no de yo la te nueva, escucho a ti, yo porque escucho un progre, yo escucho un tipo que está... progre no, progre no es lo mismo que progresismo. También es importante tenerlo sí, claro. Pero está bien. Porque lo progre está desvirtuando el progresismo real. Pero yo escucho un político desde el punto de vista de lo que representa la organización política que tú representas, y yo veo esa organización política y yo te veo con otras ideas, otra manera de pensar, porque tú perteneces a un grupo de una nueva generación política claro, dentro de un partido viejo. Es que eso no es una condición sine qua non de mi novedad, de que yo sea nuevo. Es una condición tal vez del carácter y la formación, pero no de que yo sea algo novedoso para la política. Eso es lo que quiero. Pero la diferencia y lo que yo creo dentro de lo que analizo es lo siguiente. Si tú tienes 20 años de una política que primero no daba cuentas a nadie, porque ahora hay que dar cuentas. Y era una política sin cuentas alguna. Para dar cuentas se generó en esos 20 años. Bueno, no había todo marco lo que se está antes utilizando para perseguir la corrupción lo creó Hipólito Mejía entre el 2000 y el 2004, totalmente. La ley de compra y contratación es 340-06, que no tienen un régimen penitenciario Hipólito ni es el penal. gran reformador de eso. Y les invito a leer un artículo, pero pueden leerlo, el artículo de Magín Díaz. Y tú pueden sabes leerlo que sobre eso. Y Magín Díaz. Y tú sabes que tienes un poco de razón. Tienes mucha razón incluso. ¿Tú sabes por qué? La ley, lo que gozamos de bancos de poder, aquí, de bancos de fuerza, fue Hipólito Mejía. Hipólito Mejía. La ley de salud fue Hipólito Mejía. El presidente que gobernó con los legisladores en contra, con una Cámara de Legisladores, que la oposición le pudo exigir esos cambios. Esos 2 primeros años, después terminó con todo. Después tuvo todo a su favor y lo hizo mal. Había un senador que decían que era el senador número 30 del PRD. Señores, vamos a escuchar ahora el contenido que tenemos hoy en Los 5 Más. Vamos a una pausa y volvemos. Sectores de la sociedad han estado reclamando un reforzamiento de la base legislativa que sostiene la institucionalidad y las garantías del pueblo dominicano. Hoy en Los 5 Más vamos a enumerar algunas reformas exigidas para lograr ese cambio pragmático del modelo normativo social. Número 5. Reforma policial. Los recientes escándalos por violación de derechos fundamentales, protagonizados por agentes de la ley, han motivado a que se considere una reforma a esa organización. Esa institución cuenta con una novel ley, la 9016 orgánica de la Policía Nacional, cuyo reglamento comenzó a aplicarse precisamente este año. Ese componente no ha sido freno para los horrores frecuentes que vive la población producto del procedimiento indebido de agentes del orden. En pocas semanas, múltiples personas han fallecido de forma misteriosa mientras eran custodiados por policías. Número 4. Reforma leyes electoral y de partidos. Otras modificaciones planteadas son la Ley 1519 de régimen electoral y 3318 de partidos. Pese a que también son recientes, han generado amplio debate jurídico debido a desequilibrios en ambas normativas. Desde su reestructuración, se ha declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de ambas leyes. Número 3. Ley de hidrocarburos. La 112.00 es otro reclamo popular de quienes consideran que la balanza con el tema de los combustibles está desequilibrada contra el pueblo dominicano.
En la actualidad, el gobierno mantiene congelados los precios, pero la sociedad entiende que la solución a este inconveniente es una modificación a esa normativa que permita al Estado una recaudación menos nociva para el consumidor cotidiano común. Número 2. Ley Orgánica del Ministerio Público. Múltiples personalidades de la sociedad se han referido a este tema como opción de cara a materializar el anhelo de tener un Ministerio Público independiente. En su rendición de cuentas más reciente, la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán, también enfatizó en que con una reestructuración de la normativa que rige esa institución, se garantiza una mayor administración de justicia. Finalmente, en la posición número 1, reforma constitucional. Este ha sido un punto controversial debido a que desde el gobierno y otros sectores se ha estado promoviendo la idea de que para tener un ministerio público independiente es necesario reformar la Constitución dominicana. Esta ley fundamental del Estado alcanzó estándares superiores con la reforma del 2010, tras ser catalogada como la más moderna de Iberoamérica, pero fue tocada en 2015 con el objetivo de dar paso a la reelección del expresidente Danilo Medina. Grupos opositores advierten de que hay otras intenciones ocultas en una posible reforma constitucional que, en todo caso, sería la modificación número 40 desde 1844. Bueno, y este debate está encendido tras las cámaras. Seguimos conversando con Virgilio Félix, hablamos con Yuri Enrique y hablamos con Juan Emilio. Con Ramón Mejía. Si tú sigues cambiándole el Le nombre. estoy cambiando el Todo nombre el de mundo que está entre comenzamos. Lucas y Juan Mejía. Yo soy Juan Mejía. ¿Por qué será? Puede ser un primo, eran mis tíos. Yo espero. Sí. Se acerca agosto. O tú no tienes Ya la cara de Banilejo. primer domingo de julio, en el momento en que se transmite esta entrevista. ¿Vienen cambios? ¿Se necesitan cambios? ¿Cuáles deben ser o cuáles ustedes pronostican? Oye, la parte más linda de esta entrevista que te voy a dar de mi intelecto. Es una prerrogativa del presidente de la República Wow. crear cambios Wow. Listo. en el Eso tren lo sabemos, gubernamental. Virgilio. Ahora vamos a la otra parte. Pero bien, yo creo que van a haber algunos serios tipos de cambios. Es sano para la economía, es sano para la sociedad, es sano para la política. Y ustedes lo criticaban antes, que no no, cambiaba, que el nosotros gobierno criticamos el cambio. terminó con los Nosotros- mismos funcionarios. No creo que por lo menos en mi persona nunca he criticado eso, pero creo que es sano para la democracia, creo que es sano para la política. Yo creo que es sano en todo el sentido los cambios. ¿Y es porque, necesario? Sí, ¿Sí o no? porque es que eso, cuando tú te acostumbras a un sitio, tú te vuelves el sitio. Tú te puedes volver la pared de un sitio, volverte inorgánico como un asunto, como algo inerte. Entonces, yo creo que es sano en las nuevas administraciones, la nueva política, nueva administración de la política pública, de la democracia, los cambios. Pasan donde quiera. Yo entiendo que aquí hubieron figuras durante años que se quedaron en posiciones y se quedaban estáticos. Y esas instituciones iban por derricaderos administrativos, políticos. Entonces, había que renovar, hay que darle a F5, hay que darle un refresh a la pantalla de la democracia. Y yo entiendo que el presidente va a hacer algunos ajustes. Yo creo que es tan yo creo tanto en los cambios que yo creo en la alternabilidad del poder. Yo creo que la República Dominicana, a pesar de que hemos tropezado con algunas inexperiencias de este gobierno, ha dado un paso hacia adelante con la alternabilidad del poder. Yo creo que el temor a las consecuencias nace en la alternabilidad del poder porque es más difícil para un partido sancionar a sus iguales, a sus compañeros, a sus amigos. Y eso ya es positivo. Ahora, también creo en los cambios de funcionarios y creo que el gobierno debe revisar algunos de los funcionarios que tiene. Lo que me atemoriza es que entre a otro que vaya a aprender. Eso sí me preocupa, que cambien a los que ya han aprendido en 2 años, que le costó 2 años aprender, que no han gobernado porque no han tenido la experiencia, la expertise, y que hoy pongan uno a que comience a aprender. Eso sí realmente es preocupante y creo que el presidente debe pensar bien los cambios que haga. Yo creo que efectivamente ahí está el dilema y la encrucijada para el presidente de la República, de que tiene funcionarios que realmente no son agraciados, digamos, del favor del pueblo y que se requiere una variación, inclusive porque
simbólicamente y semióticamente esa frescura le haría bien al gobierno. Claro. Ahora bien, efectivamente, esa línea de aprendizaje de la que habla Juan es de suma importancia, porque si esa línea de aprendizaje le ha costado 2 años a algunos funcionarios, ¿qué nos asegura que a otros que vendrán nuevos a ciertas posiciones, esa línea de aprendizaje no le tomará 1 año o 2 años más? Tomando en cuenta el contexto actual, que a partir de octubre entra en política electoral de lleno. Y el 2023 ya es un año preelectoral. Es decir, esos funcionarios tendrían de agosto a diciembre para poder poner la casa en orden e inmediatamente dividir sus responsabilidades entre el Estado y la política electoral. Ahí también hay un factor de suma importancia porque esa política electoral le puede generar, digamos, ineficiencia a la labor gubernamental de esos funcionarios que tienen responsabilidades políticas como la tuviera cualquier otro. Pero la tuvieron los anteriores por también. eso, como la tuviera cualquier otro, pero precisamente hablando desde esa experiencia, trato de reflejar, digamos, esa experiencia en esta nueva realidad. Creo que ahí, y también está el caso de la base, digamos, electoral del partido de gobierno actual, en el que se ha dicho, Virgilio podría comentarnos mejor sobre esa realidad, pero en el que se ha dicho que hay, digamos, un mal querer ahí, por no decir otra palabra, porque no se ha cumplido con mucha gente de la base, que sí dio resultados en términos electorales. Eso también le podría generar un dilema al presidente, porque algunos funcionarios que ya han estado no quieren salir y otros que no han estado quieren entrar. Entonces, ahí yo creo que jugar bien la cohesión, sobre todo gubernamental y partidaria, será, yo creo que el rol esencial, no solamente del presidente, pero también de su equipo, que sean conscientes de lo que se van a enfrentar, porque la responsabilidad no solo la pueden descansar en él, sino que también quienes se suponen que deben de funcionar porque son funcionarios, tienen que dar también resultados en ese aspecto. Me parece que ese es el dilema que hay ahora mismo al que se van a enfrentar por ambos, digamos, por varias partes, que si no lo hacen correctamente, se podrían ver en una situación compleja. Cuando iniciábamos y fuera de cámara, hablábamos de una opinión que vertiste en otro medio de comunicación que generó muchas polémicas sobre las riquezas o no riquezas de los funcionarios. Entonces, se armó una especie de discusión aquí y ¿cómo podemos...? Tú quieres amanecer aquí. ¿Cuánto era que quedaban? 10 minutos. Te quedan 10 minutos, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál es el punto neurálgico de esa opinión? Lo que pasa es ¿Y en qué se basa, sobre todo? No, lo que pasa, había un informe de Bloomberg y mucha gente dijeron, bueno, pero el presidente Luis Abinader es el presidente más rico de Latinoamérica. Bueno, pero esa fortuna del presidente Luis Abinader ha sido una fortuna trabajada por su familia, por sus padres, es una fortuna bien hecha, en nada tiene que ver con el Estado. El presidente tiene 2 años en el Estado con la primera magistratura del Estado y el presidente y su familia han sido un desarrollador de negocios, un desarrollador de empleo, un desarrollador de bienes para la República Dominicana. Todo el mundo sabe que han desarrollado desde escuelas de educación como una universidad hasta negocios varios dentro de la cadena productiva nacional. Entonces, eso no es malo, yo entiendo que es bueno y que le da una óptica, y cuando el presidente llegó al poder y cuando la gente votó por el presidente, sabía que era un empresario y que era una persona adinerada. Ahora, ¿crees que es positivo este lo que yo me ¿Cómo pregunto, destaca esta sí, yo entiendo que condición sí, del yo presidente entiendo que nuestro? sí. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿de dónde gente que tiene 30 años, 10, 20 años en la política, en la teta del Estado, sin tener ni siquiera una paletera, de dónde sacó los recursos que tiene para ser ultramillonario? Y en algún momento llegué a decir que las estructuras de oposición de la vieja política, supra y superpoderosas, en esas estructuras había más cuarto que en el CONEP. Es mucho decir. Mira, si yo tengo que opinar al respecto, yo te diría que no deja de tener mucha razón. Que realmente en el mundo, no solo en República Dominicana, en el mundo, en Latinoamérica, hemos visto cómo mucha gente llega al Estado a enriquecerse. Pero no podemos dejar de ver
que es en complicidad con un sector empresarial que también ha estado explotando al país. Claro. Que nosotros debemos revisarnos como sociedad, porque realmente todo ha sido una explotación. Los políticos, también los empresarios y la mayoría de las fortunas de la República Dominicana y del mundo tienen que ver con negocios con el Estado. Y eso es lo que hay que revisar, que no son los malos los políticos solamente, sino que la sociedad ha ido dañándose y busca la riqueza y la competencia por la riqueza, la busca en función de donde haya más recursos. Y donde hay más recursos en un país normalmente es en el Estado. El que hace las grandes inversiones es el Estado. El que hace las grandes compras es el Estado. Y por eso los empresarios apoyan a los políticos en sus carreras políticas. Ahora, el que llega al Estado con dinero, tiene el deber. El que llega al Estado con dinero no necesita el Estado para vivir de él. Y eso es importante. Lo importante sería no se puede que los empresarios y los políticos no quieran tener más, que siempre son insaciables. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agota. La última pregunta con una sola respuesta. Evaluación que le dan del 1 al 10 a la gestión actual en estos casi 24 meses. 9. 7. 6.5. Señores, así concluyen nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo en Opiniones. A ustedes las gracias por su receptividad. Hay muchos temas que se quedan en un debate de este tipo. La ley de extinción de dominio, las leyes que se están virtiendo sobre los temas de intimidad, de honor, de libertad de expresión, etcétera, que lo abordaremos en otra ocasión. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta el domingo.